Perfecto, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro video podcast de preparatorias para el Congreso de AFIDE Roma 2025. Y para esta ocasión tenemos a nuestro primer entrevistado que es parte de los conferencistas magistrales y que van a tener un rol ahí protagonista dentro de lo que va a ser nuestro Congreso que ya se acerca y nos queda muy, muy poco tiempo. Así es que quiero darle las gracias a Cris, que hoy día nos está acompañando. Gracias por la buena disposición. Venimos trabajando con él desde hace varios meses para tener nuestra organización impecable y la idea es que hoy día tengamos un momento de un espacio para conversar con él, para conocerlo un poco más, a pesar de que yo supongo que ya hay muchas personas que lo conocen. Él tiene una comunidad bastante numerosa. Estaba mirando por ahí que solamente en Instagram tienes 202.000 seguidores, cosa que es pero realmente notable, especialmente para las personas de habla hispana. Así es que bueno, hay yo creo que bastante tema que tratar con él. Te doy la más cordial bienvenida, Chris. Cuéntanos un poquito de ti mientras que yo voy a compartir una pequeña presentación que tenemos para el día de hoy. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias Inés por la invitación y bueno, estoy muy agradecido por ser parte del Congreso y por ser parte de algo que va a ser importante porque creo que esto que se va a hacer en Roma es algo necesario para la humanidad ante los tiempos que se avecinan, tiempos que son prácticamente determinantes para los próximos 5 a 10 años en la humanidad. Y creo que en esos 4 años que vienen, por ejemplo, estamos viendo que vienen muchos desafíos que más que tecnológicos son humanos. Y es ahí donde en los últimos 15 años me he preocupado y ocupado en tratar de transmitir un mensaje donde la tecnología se vea como algo bueno, pero sobre todo se trabaje mucho la parte humana. Creo que esa es la mejor carta de presentación que puedo decir. Adicionalmente a ello, decir que mi propósito es inspirar, no educar o transmitir conocimiento. Creo que el conocimiento es algo que cada vez vale menos. Lo que sirve es de la información que recibo, cómo la aplico. Creo que hoy es lo importante, más que tener conocimiento, por lo menos en el día de hoy. Perfecto. Y cuéntanos, Cris, ¿de dónde surge esta como necesidad tuya de transformarte en una persona más mediática con todos los costos y los desafíos que eso supone? Y si pudieses así como sintetizarnos específicamente cuál es tu ocupación respecto del amplio campo de tanto del aprendizaje, del conocimiento y también de la tecnología, ¿cómo pudiésemos sintetizar? ¿Cuál es tu foco principal en términos del trabajo que haces para dar a conocer todas estas temáticas que nos interesan tanto? Bueno, surge en virtud de que tuve una infancia donde la verdad pasé situaciones un poco complejas porque era asmático, sufría obesidad, aislamiento, no me adaptaba. Y creo que lo que estoy haciendo es por ese Cris pequeño, ¿no? Que hoy de alguna forma con las cosas que hago estoy sanando esa parte de mí que quedó ahí y que si bien ya la superé, pero es como que siento que si viví eso es porque tengo un propósito. Trabajar por los chicos que sufren esas situaciones, porque en ese momento que yo pasaba todas esas cosas no sentía que había contención, ni en las instituciones, ni por parte de la sociedad, no sentía una contención y bueno, hoy el desafío es mucho mayor porque vemos que en la época que yo era chico no teníamos esa cuestión de la inteligencia artificial que, por ejemplo, va a empezar a interactuar con metahumanos y que de alguna forma ese metahumano va a ser tu mejor amigo, tu pareja o que de alguna manera vas a estar atrapado en una irrealidad. Si hubiese tenido eso en ese momento, no sé si hoy estaría aquí presente haciendo lo que hago. Tal vez sí, tal vez no, eso nunca lo vamos a saber. Lo que sí es real es que hoy gran parte de la población está sufriendo consecuencias a nivel mental y eso con la inteligencia artificial, si no trabajamos sobre todo en cuestiones como la ética, la regulación y sobre todo la preparación, vamos a estar en una situación muy complicada porque, por ejemplo, en un dato que no es menor, de cada 6 personas,
mínimamente una sufre trastornos mentales severos a nivel mundial. Y eso es algo que es preocupante. Un tercio de la población es obesa y a nivel general, en educación estamos, ni hablar en América Latina, que los datos son realmente preocupantes, solamente para dar un dato concreto. En el Perú, para poner de ejemplo a un país, el 95% de los chicos que hoy están en cuarto grado no entienden matemáticas y de cada 10, 3 no entienden lo que leen. Entonces hay una realidad que se viene, que intensificado con lo que va a hacer la inteligencia artificial en nuestras vidas, nos pone el desafío de qué hacer ante todo esto. Y es por eso que tuve como hace 15 años que vengo trabajando ese compromiso conmigo mismo de decir, quiero ser una voz de las tantas voces que se necesitan para poder hacer algo, porque me viene esa necesidad. Y ahí surge esa necesidad de decir, bueno, empiezo a dar conferencias, empiezo a pensar cómo me gustaría que sea ese futuro. Y bueno, y aquí estamos, después de un recorrido que fue bastante extenso, donde pasé por muchas situaciones donde las cosas que hacía no daban resultado o no se me valoraba realmente como se me tenía que valorar y tuve que pasar por muchas etapas. Por eso dicen que el éxito es 99% esfuerzo y 1% talento. Y creo que soy parte de ese, digamos, concepto, ¿no? Porque el 99% de lo que he conseguido ha sido por esfuerzo más que por talento. El 1% es talento, pero el 99% es insistir, 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 estar todo el tiempo capacitándose, mejorando, viendo lo que hay que mejorar en las presentaciones o en la forma en que uno se expresa, analizando las cosas que suceden alrededor, tratando de ser diferente. Creo que ahí es donde estoy trabajando todos los días intensamente para marcar esa diferencia. Qué interesante, porque de alguna forma eso conecta muy bien con el espíritu de AFIDE, que lo que busca es el desarrollo principalmente económico de forma inicial, pero también el desarrollo humano que va vinculado con el emprendimiento y la innovación. Si no hay innovación, no hay inversión, por ejemplo, en tecnología, difícilmente vamos a tener un desarrollo económico y el desarrollo humano siempre va de la mano del desarrollo económico. Entonces, estas ideas que surgen y pueden sonar muchas veces abstracta para las personas, toca directamente con lo que es el desarrollo especialmente de la infancia, que en el fondo es como tu gran inspiración. Y por ahí hemos investigado que tú tienes un proyecto, no sé en qué proceso va eso, pero la idea de Space Kids, que en el fondo también surge de un sueño y de ver cómo ese sueño se puede materializar a la hora de conectar a niños de una situación económica menos favorecida y que desde ahí se podría plantear como esa materialización de la idea de proporcionar mayores oportunidades en campos que probablemente no estén tan al alcance, especialmente en nuestros países hispanoamericanos. Así es que me gustaría que nos comentaras un poco de ese proyecto que realmente es admirable, es apasionante y que seguramente vamos a tener la oportunidad también de conocer más en profundidad en la fecha del Congreso, ¿no? Bien, Space Kids nace como una idea de ver hacia dónde va la humanidad y tratar de hacer algo en ese sentido. Y ahí es donde surge, bueno, hagamos algo. Con mi socio Mauro Vicioso dijimos cómo podemos preparar a la población de América Latina para ese futuro y pensamos en una fundación de educación espacial porque el futuro va a ser interplanetario. Eso es algo evidente y no por un tema del calentamiento global que para muchos existe, para otros no, pero hay una realidad que es concreta. El avance tecnológico va a hacer que nosotros evolucionemos como especie y evolucionar como especie significa que nos aumentemos primeramente con tecnología nuestras cuestiones corporales y biológicas y después con ese poder y ese potencial nos va a quedar muy corto el planeta Tierra. Y a partir de ahí, la idea de tener una base en la Luna de humanos o eventualmente en Marte es una realidad. Y es una realidad también porque el advenimiento de la inteligencia artificial corporalizada en una cuestión ya de un robot humanoide hace que esta posibilidad no sea muy remota, sino que sea una realidad. Lo dice Elon Musk, lo dice Jay Bezos, es algo que lo vamos a vivir y no en 40 50 años, lo vamos a empezar a ver desde el 2030. Y es ahí donde
lo que yo vi particularmente es cómo habría que preparar a la población para ese futuro, porque hay muchas realidades que todavía están muy lejanas si hablamos de una era espacial, por lo menos en nuestro continente, y es donde dije, por lo menos que pasen 1 millón de chicos antes del 2035, porque según el Foro Económico Mundial, el 2035 se supone que va a ser el año que va a marcar ese nacimiento de una nueva industria. La quinta que estamos viviendo nosotros ahora es una industria donde se podría decir que es una desindustrialización de la industria, porque la IA lo que está generando es, está poniendo en jaque a las instituciones educativas, a las instituciones políticas. Si no, veamos lo que está pasando con la primera ministra de Inteligencia Artificial de Albania, que es un claro ejemplo de que las instituciones políticas también están en crisis. Hablar de derechas o de izquierdas en un momento donde la IA puede tomar el control de la política, creo que no tiene mucho sentido. En la parte educativa, profesores con inteligencia artificial o un sistema diferente con educación diferencial es la que estamos viendo, que yo puedo ser testigo de que eso funciona. Y a nivel preparación, bueno, vemos los datos y vemos qué carreras o qué cosas deberían de venir en los próximos años y estamos viendo que, según lo que dice también el Foro Económico Mundial, el 65% de aquellas profesiones que vamos a tener en 5 años aún no existen, pero lo que sí sabemos es que las STEM van a ser la base del 80% de todos esos puestos de trabajo, y es ahí donde a mí me preocupa ese número en América Latina, porque vemos los índices en lectura, en matemáticas, en ciencia, en tecnología, y son muy bajos. Y es por eso que ahí surge la necesidad de crear una fundación que tenga ese enfoque de impulsarse en el desarrollo de las STEM, pero con un enfoque que sea interplanetario. Porque hay una cosa que yo viví de chico que me permitió llegar a donde estoy hoy y que me va a permitir, porque lo sigo teniendo, llegar a donde no sé dónde voy a llegar, pero sé que voy a llegar muy lejos, que es la imaginación, que es algo que Einstein decía, ¿no? Cuando tenemos imaginación, todo cambia. Y cuando el cerebro se ilumina, nunca vuelve a su tamaño natural, porque no, digamos, no vuelve a lo anterior, porque se ilumina. Y es ahí donde, en ese sentido, nace esta necesidad de tener una fundación. Si bien había muchas iniciativas en América Latina muy pequeñas, sin mucho aporte económico, no haciendo tanto ruido, que están ahí, pero que no gravitan y que no generan esa cuestión de, por ejemplo, salir en medios de comunicación hablando de la necesidad de impartir conocimiento STEM, o la necesidad de que empecemos a pensar, por lo menos de este lado del mundo, en esta cuestión interplanetaria, donde vamos a tener que trabajar, pero no por el tema de que vamos a ir al espacio, sino porque el espacio va a generar una economía totalmente disruptiva. Solamente la inteligencia artificial en 5 años va a tener el PIB de China, 20 trillones de dólares. Y la economía espacial no va, digamos, a ser algo menor, va a costar 4 trillones de dólares. Entonces, todo esto que estoy diciendo es algo que hay que preparar a las generaciones más jóvenes a un mundo donde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres no tenían ni la menor idea que podía pasar. Nos transmitieron un conocimiento de que nos preparáramos con una profesión porque se suponía que con una profesión íbamos a vivir toda la vida, después íbamos a jubilarnos y vivir 10 o 15 años como mucho, dejar un legado si teníamos hijos o no, y eso era la vida. Hoy nos estamos encontrando que se habla de la amortalidad, que significa que podamos vivir más de 150 años, que convivamos con robots humanoides, que de alguna manera, como decía Simov, van a ser nuestros hermanos menores, pero vamos a tener que respetarlos y vamos a tener que convivir y trabajar con ellos. Vamos a estar en un mundo donde la inteligencia artificial va a estar en todos lados, y como decía Michio Kaku, va a ser como la electricidad. Hoy nadie se pregunta dónde está la electricidad está en todos lados, y así es el camino de la inteligencia artificial, va a estar en todos lados y en ningún lado a la vez, porque todo va a ser inteligencia artificial. Y esa generación de chicos que hoy, por ejemplo, en Brasil, donde el 24% de la población no entiende un libro y el 12% de la población no entiende una línea, hablarles de este futuro es un futuro muy utópico. Es por eso que la necesidad de crear una fundación con esa visión, con ese propósito, pensando en una era interplanetaria, es clave. Y ahí nace Space Kid Foundation con ese propósito y con la idea
de que por la fundación pasen al menos 1 millón de chicos. Todavía estamos un poco lejos de ese número porque solamente han pasado 10.000 chicos, pero no pierdo la esperanza de tocar muchas más almas y transformar muchas más vidas. Casualmente, el día jueves tuve la sorpresa de recibir un llamado de teléfono de un joven que acaba de empezar la carrera de ingeniería aeroespacial, y es un joven que hace 2 años pasó por la fundación porque yo firmé un convenio con un colegio, el Colegio del Carmen, en Buenos Aires, para que vengan a hacer una pasantía de 1 mes a la fundación. Y uno de los chicos se entusiasmó con el tema espacial y a tal punto que después cuando vino un medio de comunicación a entrevistarnos, yo dije que estos chicos salgan en la entrevista contando su experiencia de por qué es importante capacitarse en las STEM o por qué es importante hablar en nuestra región del futuro espacial. Y este chico habló y dijo, mi sueño después de vivir todo lo que viví en este mes es ser astronauta. Hoy ese chico me llama por teléfono y me dice que me quiere hacer una entrevista porque está estudiando en una universidad para dedicarse a la ingeniería aeroespacial y que va a continuar con su sueño que hace 2 años lo gestó y que gracias a la fundación va a trabajar para ser astronauta. Entonces ese tipo de cosas a mí son las que me dicen, voy por ahí, tengo que seguir por ahí, no tengo que bajar los brazos, a veces es duro porque para todo emprendedor no es un camino fácil y todos quieren emprender hoy en día, pero la realidad es que hay que tener muchísimo, pero muchísimo poder mental para poder mantenerse. Llegar a lograr cosas no es difícil, lo difícil es mantenerse, porque una vez que uno está en un lugar, tiene que demostrarse que merece estar en ese lugar en primer punto y en segundo lugar, trabajar más duro para seguir creciendo. Y a veces lo más fácil es dar pasitos chiquitos para llegar a un punto donde uno diga, bueno, ahí me gustaría estar. Y eso no es difícil porque nadie te va a estar señalando con el dedo si te equivocas o nadie te va a estar señalando con el dedo si las cosas no salen como deberían de salir. Pero cuando estás arriba, la exposición es total, el riesgo de que una situación mínima haga que todo lo que construiste se caiga genera mucha presión. Y es ahí donde siento que sí, a medida que pasa el tiempo, me mantengo en un lugar donde está bueno mantenerse, pero el desafío es mucho, mucho más grande. Y ahí es donde digo, está bueno el intento, que es seguir intentando, porque uno todos los días intenta, nunca debe de sentirse que lo logró, porque cuando uno siente que lo logró, pierde la motivación, pierde el interés por seguir adelante, sino el hecho de decir intento todos los días es porque todos los días puedo ser una mejor versión, y eso es lo lindo, cada día que uno se levanta es decir, hoy puedo ser una mejor versión de mí mismo y no voy a competir con los demás, voy a competir conmigo mismo, porque soy mi mejor versión y debo de trabajar conmigo mismo. No me importa quién tenga al costado o que tenga enfrente, o sea, yo debo de trabajar pensando en ser mi mejor versión. Tengo una oportunidad que es el día de hoy. No sé si mañana la voy a tener, pero por lo menos hoy sí. Y es esa la visión que estoy trabajando desde hace 15 años en nivel personal y desde hace 5 años con la fundación, que hoy la fundación goza con una oficina muy grande en la zona más cara de Buenos Aires, que es Puerto Madero, y que para llegar ahí costó un montón, no fue nada fácil, sobre todo en la época de la pandemia, donde yo me pasaba llamando por teléfono a las empresas pidiendo que nos ayuden con financiamiento para que pudiesen los chicos que no podían estar estudiando porque no había clases, que nosotros le pudiésemos regalar capacitaciones virtuales. Y desde la mañana hasta la noche, llamando a empresas, y como si fuera un cadete más de la fundación y no el CEO de la fundación, me tocaba hacerlo, porque sentía como la obligación de decir, la educación se va a parar por un año y eso va a significar que los chicos pierdan 2 años de aprendizaje. Entonces, no me puedo quedar quieto, encerrado en mi casa, criticando si la pandemia existe, no existe o cuándo va a terminar la pandemia. No, yo estaba pensando en esa situación. Y fue el año que más becas dimos, porque bueno, trabajamos muchísimo con empresas que obviamente les decíamos, ayúdennos, nosotros los vamos a ayudar a ustedes, le vamos a dar el protagonismo, a decir, ustedes nos ayudaron, van a poder deducir de impuestos, que era como la forma en que ellos podían de alguna forma decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra retribución? Porque no toda la gente quiere ayudar porque tiene el corazón grande. Uno dice, bueno, ¿cuál va a ser mi retorno de inversión? Bueno, somos una fundación, te ayudamos a deducir de impuestos y a su vez te vamos a ayudar a que puedas eventualmente ayudar a los chicos. Y eso durante un año permitió que por lo menos 3.000 jóvenes
no perdieran capacitación en un momento donde la situación estaba terrible, porque muchas de las escuelas en Colombia, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, que fue los lugares donde nosotros les dimos las becas, no tenían acceso a poder ir a la escuela y se demoraron un año. No sé si esas capacitaciones le hayan servido para poder decir que hoy no perdieron conocimiento o preparación educativa, pero lo de lo que estoy seguro es que sí los ha inspirado y los ha motivado, porque una de esas capacitaciones, por ejemplo, era estar con una institución de la India que se llama Serena Robotics, donde la clase te la daba un robot que se llama Nino, que mide, digamos, menos de 90 centímetros, y lo habíamos programado para que hable en español. Y Nino a su vez te contaba de cómo iba a ser la época en que los robots iban a conquistar el espacio. Entonces, A ver, Chris, creo que se nos quedó pegado. No sé si tiene señal. ¿Me escuchas? porque no tienen idea, o sea, no tenían idea de que eso va a ser posible. Tal vez lo veían en Marvel o tal vez lo veían en dibujos animados, pero no en algo real y tangible. Y esas vidas creo que sí se han impactado porque el espacio tiene eso. El espacio no te adoctrina, el espacio te inspira. Y creo que por eso es muy importante esta iniciativa que llevo adelante hace 5 años, porque siento que estoy cumpliendo con un legado que es el de inspirar hacia el futuro y sobre todo de cómo debemos de prepararnos para un mundo que no sabemos cómo va a ser en los próximos 5 años, pero de lo que sí debemos de estar por seguro y dar por sentado es que va a ser un mundo donde vamos a tener que reinventarnos cada vez más rápido, vamos a tener que tener mucha resiliencia mental, vamos a tener que trabajar mucho lo humano, la supraconciencia, que es algo que las máquinas no van a tener jamás, porque es la conciencia del espíritu, esa luz que ilumina nuestro ser, esa voz interior que cuando, por ejemplo, te digo, Inés, mira, habla digamos, de Inés, sí, bueno, pero vas a hablarme y me vas a contar de Inés, sí, pero si yo te digo que hable Inés sin hablar, y yo te dijera que eso es tu supraconciencia y me dirías, ¿y Cris, cómo me puedo dar cuenta? Bueno, te puedes dar cuenta simplemente sin hablar y sin que te lo digan, repite tu nombre en voz alta. ¿De dónde surge esa voz si nadie te está diciendo Inés o no estás diciendo Inés? Eso es la supraconciencia y eso es algo que las máquinas no van a tener jamás. Y eso es algo que lo tenemos que en este momento potenciar muchísimo, que es el espíritu, es esa energía que tenemos, lo que hace que nosotros podamos medirnos en un campo magnético que tiene 90 centímetros alrededor, que es medible y que según nuestro estado emocional tiene un color. Y es esa energía que tenemos que puede prender, por ejemplo, una lamparita de 20 watts si los pusieran esa lamparita en la cabeza. Eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo, trabajar mucho el corazón, que tiene 40.000 neuronas, que a diferencia de las que tenemos en nuestra cabeza, son neuronas que sienten, que presienten cosas. Y se dice en muchas culturas y en muchas religiones que en el corazón radica la conciencia. Muchos hablan de la glándula pineal, otros hablan de que la conciencia está en todo el cuerpo, pero lo que sí es cierto, si vemos la imagen de Jesucristo, por ejemplo, tiene en sus manos un corazón en muchas imágenes. Entonces, si vamos a los musulmanes, vamos a los budistas, también ponen al corazón en el centro del ser humano. Y hoy es un mundo que te obliga cada vez a ser mejor ser humano y donde vas a convivir con algo que no va a darte esa obligación de ser eficiente o de ser inteligente en conocimiento, porque lo vamos a tener como beber un vaso de agua, pero te va a obligar a que debas de trabajar otras cosas, que tiene que ver un poco con todo lo que antes se hablaba de habilidades blandas, pero hoy hablamos de power skills, la comunicación, la resiliencia, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, todas estas habilidades cada vez van a ser más importantes. Entonces, cuando no sabemos cómo va a ser ese mundo, lo que sí debemos de saber es que si avanza algo que no es humano, que es la inteligencia artificial, nos va a obligar a tener que repensar absolutamente todo y a enseñarnos a vivir un mundo donde vamos a tener que reaprender la forma en que vemos la realidad y sobre todo qué habilidades incorporar que van a ser estas. Eso seguro. No se nos va a pedir que tengamos una buena memoria, se nos va a pedir que tengamos una buena predisposición para saber comunicar, se nos va a pedir que tengamos una buena
adaptabilidad y una buena resiliencia ante los desafíos que tengamos en la empresa, en un gobierno, en una universidad. Vamos a tener que estar muy preparados para eso. Y para eso, justamente, valga la redundancia, vamos a necesitar mejores seres humanos. Y eso en parte es un poco de lo que te podría decir de la fundación. Como verás, me apasiona un poco la fundación, por eso fue tan extensa la explicación. Pero mira, súper interesante lo que planteas porque yo creo que conecta muy bien con el espíritu de AFIDE, que tiene que ver con el lograr esas conexiones, no solamente en el mundo hispano, iberoamericano, sino que también profundizar en la forma de conectar a través de llegar desde el mundo académico al mundo empresarial directamente y desde el mundo académico en todo el ecosistema estudiantil. Entonces, desde ahí lo que tú estás haciendo resulta súper interesante en lo particular porque también planteas algo que muchas veces o a muchas personas le puede sonar como ideas muy futuristas, pero la verdad es que de alguna forma en la sociedad yo creo que vivimos en ciertos nichos donde desde nuestra propia forma de ver las cosas estamos menos familiarizados de repente con temas tecnológicos. Lo digo porque, no sé, muchas veces tú conversas con personas y piensan que la inteligencia artificial es algo del futuro, cuando en realidad es una realidad, algo que tenemos hoy día, que es tangible, que está ya generando disrupciones tremendas en distintas industrias y por lo tanto es algo en lo cual nosotros debemos insertar no solamente en nuestro discurso, nuestros marcos comprensivos, sino que también, especialmente las personas que están vinculadas a la educación, tomarlo como algo que es necesario y que incluso es un deber moral, porque en el fondo cuando tú estás formando futuros profesionales, tienes que formarlos para la realidad que ellos van a tener que vivir. Y eso es algo que debe generar un espacio de reflexión profunda. Y también de un replanteamiento de los desafíos para el mundo de la educación particularmente. Así es que creo que cobra relevancia total lo que tú estás tocando y que en el fondo yo creo que va a resonar muy bien con el mundo académico, el mundo emprendedor que va a estar participando de este congreso. Así que bueno, también desde ahí eso nos lleva a otro de tus proyectos súper interesantes que yo te comentaba que lo planteé ahí en el grupo que tenemos interno de AFIDE cuando Zoe, esta profesora de inteligencia artificial, se dio a conocer a la comunidad a través de los medios y que de alguna forma fue un tema de conversación, no solamente desde la comunidad de AFIDE, sino que en términos iberoamericanos también tuvo una resonancia muy interesante porque en el fondo fue la primera experiencia que se dio en el mundo hispano donde una inteligencia artificial ocupó el rol del profesor, que históricamente ha sido obviamente desarrollado por humanos, entonces generó algo ahí como bien controversial, algunos a favor, otros en contra, pero digamos que nadie de los que se enteró de esta iniciativa quedó sin tener una reacción al respecto. Así que me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata, cómo surge la idea de SOE y que en el fondo también es una materialización de todas las inquietudes emprendedoras en términos tecnológicos que tú has llevado adelante. Bien. Bueno, yo estuve durante 2 años en una empresa que co-creé en Estados Unidos, en Delaware, que el objetivo era capacitar a empresas con tecnología dentro del metaverso. Y esto fue hace 4 años que lo pensé y me salí ahora a principios de este año de esa empresa. Y dentro de esa empresa, dentro de las innovaciones que estaba, no solamente pusimos el primer metaverso que hoy ya funciona en Ecuador en una escuela, que justamente es la de mi socio en ese momento, que lo vio tan interesante que dijo, lo voy a poner esto en mi escuela, y hoy esa escuela en Guayaquil ya cuenta con un metaverso educativo que permite que los jóvenes puedan aprender dentro del metaverso y que el metaverso lo conecten a través de Google Meet y puedan entrar a un espacio metaversal con gafas o sin gafas. Y cuando nace, digamos, ChatGPT a finales del 2022, yo dije esto va a cambiar la educación y a partir de ahí empecé a estudiar sigilosamente los pasos que iba dando ChatGPT y cuando llegamos al 2023, a finales del 2023, dije,
porque empecé a ver metahumanos a través de Sintetia, por ejemplo, esta plataforma que crea clones humanos, y me cloné con Sintetia para hablar en algunos videos o para poder hacer, porque me pedían contenido para la empresa y yo no tenía tiempo de estar haciendo contenido para las redes, entonces me cloné y dije, ¿por qué no hacer un profesor con inteligencia artificial? Y empecé a estudiar, ¿no? Empecé a estudiar las tendencias en la educación, empecé a ver que había evoluciones en la educación, educación 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, y así como las revoluciones industriales también hay evoluciones educativas. Y dije, ah, bueno, pero recién nosotros en América Latina se podría decir que estamos entrando en la 4.0, pero dando algunos primeros pasos, ¿no? Porque estamos hablando de una educación donde se supone que trabajamos ya con tecnología, pero no la tenemos tan incorporada, porque menos de la mitad de los profesores en América Latina tienen conocimiento de la inteligencia artificial, muy poco es el porcentaje, independientemente de cuál sea la fuente donde uno saca la información, unos te hablan de 14%, otros te hablan del 8%, otros te hablan del 49%, pero no hablamos de un 70, un 80, un 90 o un 100. Y en términos de lo que es la inteligencia artificial, si hablamos de herramientas digitales, bueno, ahí entramos en otro terreno muy complicado porque la mala infraestructura que hay en muchas escuelas en América Latina, la baja calidad de conectividad en zonas rurales, el 32% de nuestro continente no cuenta con una buena conectividad, el 49% de la población en América Latina no cuenta con banda ancha. O sea, uno ve estas cosas y dice, ah, bueno, hablar de una profesora con IA es un poco utópico teniendo en cuenta la realidad en la que estamos y donde se está debatiendo recién si se usan o no los celulares en clase y si hay que prohibirlos. Entonces ya vemos los casos de Brasil, de Chile, de Francia, y dicen vamos a prohibir los celulares, tal vez en algunas excepciones donde podamos utilizar el celular para algo puntual, pero la cuestión es que hablamos de prohibición. No hablamos de ver cómo incorporar algo que hoy el 98%, por ejemplo, de los jóvenes en Argentina ya usan ChatGPT. Entonces eso te está mostrando una tendencia de que por más de que prohíbas algo, todos están usando algo que si se prohíbe en la escuela, está generando un retroceso en la educación. Y cuando pensé en Zoe, bueno, como decía, a finales del 2023, en principios de 2024, ahí finalmente aterrizo la idea, me pongo a trabajar con el desarrollador de la empresa y le doy toda una idea pedagógica en función a lo que era la evolución de la educación. En ese caso tomé la educación 4.0, 5.0 y 6.0. La 6.0 estamos hablando ya de algo que es el metaverso educativo, donde vas a tener hologramas y donde vas a tener algo como que está por ahí un poquito lejano de la realidad que hoy viven nuestras escuelas en nuestro continente, pero que tenemos que de alguna forma empezar a incorporarlo. Y donde ahí no hablamos de reemplazo de docentes porque la parte humana cada vez va a ser más importante, pero también consideremos una cosa. Eh, Recientemente UNESCO acaba de declarar una emergencia en la educación. Estamos viviendo una pandemia en la educación y eso es algo que no se habla en ningún lado. ¿Y por qué una pandemia? Primero, porque son datos de UNESCO, no son datos sacados por mí. El, el 49% de los profesores sufren burnout y esto significa que están colapsados emocionalmente, que están estresados. ¿Por qué? Porque tienen que, en vez de dar clases, en muchos casos ir a centros de contención social y donde lo último que hacen es educar, porque tienen que hacer de psicólogos, de jueces, de amigos, de padres, pero eso no es una escuela. Una escuela se supone que vas a estudiar, no a que te mimen porque en tu casa te pegan, no a fijarte qué te pasa porque no estás prestando atención, porque en tu casa no hay para comer, entonces te tengo que de alguna forma dar esa contención. Y claro, y las escuelas se han generado centros de contención cuando en realidad lo último que se habla es que están educando. Y el 90% del armado de una clase hace que justamente al profesor le cause mucho estrés. En un momento donde hay una herramienta, por lo menos todavía, porque estamos entrando en una era donde vamos a dejar de hablar que es una herramienta para pasar a hablar de un agente, que te puede permitir potenciar tus habilidades como docente y sacarte de ese rol de docente para darte un rol diferente, que sea el de un motivador, un guía,
o simplemente de alguien que inspire antes que eduque y que transmita todo lo humano que debe de transmitir. O sea, y esto es muy diferente a lo que está haciendo Estados Unidos con su proyecto Alfa, que es esta escuela que está en Texas, donde los chicos estudian 2 horas nada más frente a un tutor con IA, que es como un chat GPT que te habla y que te va guiando en el aprendizaje a través de un ordenador, pero ahí no está el rol del docente, que es necesario, que es un rol que le dé un abrazo al chico, que lo inspire, que lo motive, que le haga trabajar con sus compañeros, que le haga hacer presentaciones orales. ¿Por qué ese va a ser el nuevo rol del nuevo docente? Y en un mundo donde con lo que estoy diciendo es algo que está pasando, que vivimos una pandemia en la educación, porque vamos a necesitar solamente en América Latina, antes del 2030 debemos descubrir 2 millones de profesores nuevos que no hay. 3,5 millones de profesores necesitaríamos para cubrir los ODS de Naciones Unidas en el 2030. No vamos a llegar a ese número. 44 millones de profesores nuevos tendría que tener el mundo en el 2030. No vamos a llegar con ese número. Razón por la cual la educación va a vivir una pandemia. En España estamos viendo el gran problema que en algunas zonas en España no se consiguen profesores de matemática o de informática y eso es una realidad. ¿Qué va a pasar si no tenemos profesores de matemática en un momento donde la matemática es la base de la inteligencia artificial? Si no sabemos matemática, es muy difícil que podamos entender el pensamiento computacional, que es parte de lo que en un gobierno en América Latina, que es el argentino, están diciendo vamos a lanzar un programa de inteligencia artificial donde se enseñe el pensamiento computacional, se enseñe qué es la inteligencia artificial. Y yo me hago una pregunta, viendo esa iniciativa, y me pregunto y digo, pero si en Argentina de cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas, y encima no hay profesores de matemáticas, y ni hablar en las zonas que son rurales, y ni hablar en las zonas que no tenemos docentes. Y es ahí donde justamente hoy la tecnología te permite poder crear plataformas con tutores con inteligencia artificial. De hecho, China ya está desde este mes, desde septiembre. Desde los 6 años los chicos van a tener tutores con IA en todas las clases y en todas las edades, a partir de los 6 años, desde este año. Súper interesante eso, porque tanto China, bueno, Estados Unidos ya lo mencionaste, Emiratos Árabes, que es una experiencia también muy digna de emular, especialmente para los países como los nuestros, que son economías emergentes. Ellos también han desarrollado una política pública muy disruptiva, donde han logrado pasar desde prácticamente el 100% de su PIB proveniente de ingresos petroleros, más o menos en los años 70, que decidieron hacer un cambio de estrategia, hasta la fecha que hoy día tienen el 70% de su PIB proveniente de ingresos no petroleros. Y todo eso lo han hecho apalancados en desarrollo tecnológico. Por lo tanto, dentro de los países que son vanguardistas y que son economías emergentes, ellos han llevado la delantera creando, por ejemplo, la primera universidad especializada en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, y donde han llevado también todo ese conocimiento a insertarlo en su propio modelo educativo para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que la comprensión de que hay, no solamente los países desarrollados pueden generar políticas públicas en torno a un aprendizaje que tenga que ver o que dé respuestas para las necesidades actuales, sino que también las economías emergentes, cuando están siendo bien pensadas, pues claramente pueden generar un cambio importante. Desde ahí, todo lo que tú señalas se vincula con los desafíos que tenemos, especialmente en Hispanoamérica, con la manera en la cual se está pensando la educación, particularmente las políticas públicas, que para poder invertir en educación, para lo que nosotros necesitamos, se necesita ahorro, se necesitan recursos primero, ahorros antes que de la obtención de los recursos, y hoy día lo que vemos es principalmente políticas orientadas mucho más al gasto que al ahorro para generar una mayor inversión. Entonces, bueno, hay múltiples desafíos, y a mí me da la impresión de que a partir del proyecto que tú desarrollas con Zoe, claramente hay una
haber una luz de esperanza respecto de encontrar a lo mejor una forma de dar esa respuesta necesaria en la que los docentes puedan tener un rol más bien de facilitador frente a los procesos de aprendizaje y que vaya complementándose con lo que es la utilización de inteligencia artificial, que si bien en un principio requiere de una inversión relativamente importante, pero que cada vez que eso va escalando, como en todo proceso productivo, ¿cierto? Siempre la primera unidad es la más cara y luego cuando tú vas creando producción en masa, vas generando que las últimas unidades sean mucho más económicas. Así es que me parece súper interesante la apuesta porque en el fondo lo que va haciendo es que nuestros países vayan incorporando todo esto que es tecnología del presente para poder generar también mayores indicadores y finalmente lo que queremos lograr es eso, que nuestros países pasen de ser economías en vías de desarrollo a que logren ser economías desarrolladas y que a su vez traigan mejoras en lo que significa el desarrollo humano, que yo creo que debe estar en el centro de toda la discusión, el desarrollo humano, pero sin desarrollo económico y sin buena educación no lo vamos a conseguir. Así que es realmente una apuesta admirable, interesante y que yo creo que tiene que comenzar a tomarse de forma mucho más seria para poder abordar las necesidades del presente y del futuro, que cada vez el futuro se hace mucho más corto. Antes se hablaba del 2030, ahora estamos hablando de 2040 y los plazos son mucho más ajustados porque no podemos prever qué tan rápido está haciendo todo este proceso de cambio en términos tecnológicos. Así que es una excelente apuesta y bueno, te felicito a ti y a tu equipo por lo que están logrando y realmente va a ser un honor tenerte para que nos ayudes un poco con este, traer la discusión a lo importante, particularmente para una organización como AFIDE que tiene dentro de su principal ocupación el tema del emprendimiento y la innovación y de cómo podemos desarrollar eso del espíritu empresarial que parte con la detección de necesidades y de poder dar respuesta a las necesidades que hay, que es básicamente lo que tú has estado haciendo a través del desarrollo tecnológico y la innovación en la educación. Sí, sí, muchas gracias Inés por tus palabras y bueno, básicamente lo que voy a hacer cuando esté en el Congreso va a ser justamente hablar de los desafíos de la era sintética, que es una era que a diferencia de la era física y a diferencia de la era digital, nos pone el desafío de qué hacer con lo humano y qué va a pasar con lo humano. Porque en la era industrial, que tiene 200 años de revoluciones industriales y que hoy estamos transitando por una quinta revolución industrial, hemos visto que el humano estaba en el centro de esa necesidad de evolucionar. Hoy la era sintética no te está diciendo que vamos a estar en el centro en esa evolución, porque si se dice que a partir del próximo año es muy probable que una inteligencia artificial pueda crear conocimiento a partir de su propia base de información y que el mejor físico, el mejor programador, el mejor matemático pueda ser una inteligencia artificial en el 2027, ¿qué va a pasar con el humano? Un humano donde no está trabajando en potenciar su inteligencia siquiera, porque estamos viendo que desde los años 70 el nivel evolutivo a nivel de inteligencia se ha detenido y ahora está en retroceso, va en picada hacia abajo. En el efecto Flynn, que era un estudio que se hacía durante 100 años para ver la evolución de nuestra inteligencia, que se hacía década tras década, hemos visto que con la aparición de la televisión en los 70 se detuvo, pero empezó a retroceder a partir de la aparición de las pantallas. Y si bien es verdad que las pantallas en los colegios puede ser un tema, o en las universidades puede ser un tema que genere que se tenga que quitar, también pensemos que en vez de quitar, hoy es parte de nuestra existencia y mismamente en algunas conferencias yo les suelo decir a la gente, bueno, ustedes quieren saber cómo es el celular en sus vidas hoy en día, si tendríamos que darle una función o tendríamos que calificar al celular como algo en nuestras vidas, alguien me puede decir y nadie me contesta. Entonces yo les digo, bueno, hagamos un ejercicio. Quiero que saquen su celular, que le desbloqueen y que se lo den al compañero. Ese ejercicio que genera en la persona que desbloquea el celular y se lo da a otra persona, genera una necesidad de me sacó un brazo, quiero que me lo devuelva, o me sacó parte de mi cuerpo, y es una cosa que está incorporada.
O si no, fijémonos lo que sucede cuando nos olvidemos del celular en nuestra casa y tenemos que volver a buscarlo porque no podemos salir sin el celular. O la gente que dice me quedé sin batería. ¿Cómo me quedé sin batería? El celular se quedó sin batería. No te quedaste sin batería. La batería es la energía que estás teniendo a nivel corporal, que con la alimentación, el agua y el sol y un buen descanso, eso es la energía. No si tu dispositivo se quedó sin batería, hace que te quedes sin batería. Esa forma de pensar o de analizar significa que hoy los celulares se han vuelto parte de nuestro cuerpo, sin darnos cuenta. Y en la educación, los celulares se han vuelto parte de nuestra existencia. El problema es que en la era digital no se educó debidamente en el uso de las redes sociales, la necesidad imperiosa de enseñar, que es lo que no se hizo, de que todos nosotros hoy tenemos una identidad digital y que teníamos una identidad física, que era decir, Inés nació en Chile, vive en España y es física, o sea, y es mujer, y eso es la Inés física. La Inés digital, que a partir de las redes sociales, mediados del 2000, empezaste a tener una identidad digital que hoy hace que yo te pueda reconocer como que tienes una identidad digital. ¿Quién es Inés? Entonces tengo que buscar en Google o buscar en ChatGPT o fijarme en las redes sociales la identidad digital de Inés. Y eso va a tener un nombre, eso va a tener un respeto, eso va a tener una denominación que va a hacer que te pueda calificar en muchas cosas porque 275 likes puede permitirle una IA que pueda determinar tu personalidad, tu pensamiento crítico, tu ideología política, religiosa, etcétera, etcétera, y te da a su vez una identidad digital. Y ahora entramos en una era sintética donde si vamos a prohibir los celulares, ojo, porque Mark Zuckerberg por otro lado te está diciendo, vamos a hacer que las personas tengan 15 amigos que no van a existir, que van a ser avatares y que van a interactuar, que nos van a ver como yo te estoy viendo a ti ahora en cámara, y van a ser nuestros amigos y van a ser nuestras parejas. Y claro, y por otro lado estamos prohibiendo los celulares en las escuelas y en las universidades. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no será cuestión de reorganizar la forma en que la tecnología se ha metido en la estructura educativa? Y en ese sentido, tomar el caso y la experiencia de Zoe, que yo le decía a los medios de comunicación en Argentina, no me entrevisten a mí, entrevisten a los chicos, a los profesores, a la directora del colegio, porque no me importa a mí que me entrevisten a mí. A mí me importa que lo entrevisten a los que fueron partícipes de esto. Si la directora dijo, la experiencia de Zoe fue maravillosa, que salga en todos lados eso, no que salga mi cara hablando, porque está bien, puedo, digamos, darle prensa al medio de comunicación porque Chris Meño es de los 10 mejores speakers, bla, 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 pero no es lo que importa en esta experiencia. Lo que era importante en esta experiencia era mostrar que realmente, si utilizamos bien la tecnología en el aula, y la sabemos utilizar afuera del aula, porque Zoe podía interactuar contigo 24/7, pero no te iba a hablar de otra cosa, te iba a hacer pensar, te iba a ayudar a personalizar ese aprendizaje, te iba a ayudar a que puedas desarrollar una habilidad en poco tiempo. En 15 días esos chicos y esos profesores han tenido la posibilidad de hoy poder decir que pueden emprender con inteligencia artificial en el marketing y se pueden sentar en la mesa de cualquier universidad de marketing a nivel internacional y ponerse a conversar de marketing con IA. Y en muchos casos, muchas universidades no van a tener ni idea del marketing con IA porque no está en la currícula enseñarles marketing con IA, porque no están viendo que el próximo año gran parte de lo que vemos en redes sociales, Max Zucker dijo más de un 80%, va a ser creado con inteligencia artificial, que te va a obligar que si haces marketing tengas que sí o sí saber cómo utilizar la IA en el marketing para no ser una persona que no sea competitiva. Y es por eso que es tan importante adquirir esa competencia. En un mundo donde no importa el conocimiento, y esto no significa que no hay que estudiar, al contrario, hay que estudiar mucho más que antes. De hecho, lo dijo el Foro Económico Mundial recientemente, en el 2030 vamos a tener más horas de capacitación que horas de vacaciones. Hoy el promedio de capacitación en toda empresa por año son 45 horas. En el 2020 eran 20 horas y en el 2030 vamos a vivir una era donde vamos a tener que estar estudiando y aprendiendo más que el tiempo que nos den de vacaciones. Ese es el mundo hacia donde vamos. Es un mundo donde cada 4 años vamos a tener que adquirir habilidades nuevas. También otra cosa que sale en los informes del Foro Económico Mundial es que vamos a un mundo en los próximos 5 años donde vamos a perder el 39% de nuestras habilidades. Y ese 39% de nuestras habilidades, ¿cómo las vamos a reemplazar?
Si en los sistemas educativos lo que se hace es que estudies 5 años y el conocimiento hoy se duplica a una velocidad que te dice que en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos y que vamos a tener que llegar a un punto en la humanidad donde tengamos que descargar en un chip esa información porque va a ser tan rápida la velocidad en la que se duplique la información que no va a ser posible que un docente te dé una información que ya tiene 4 o 5 años esos libros de la información que ese docente te dicta. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que este ejercicio que se hizo en Argentina es una muestra de que 268 personas están diciendo funciona y no están diciendo esto reemplaza a docentes, están diciendo cambia el rol del docente, enseña capacitación sobre habilidades, enseña la posibilidad de aprender y desaprender cada vez más rápido, como decía Alvin Toffler, y te cambia el concepto de lo que es ir a estudiar a una escuela. Sirve como dato, muy bueno, pero más serviría que se pueda seguir mostrando, que estos chicos puedan seguir hablando, que sigan contando sus experiencias de lo que fue esos 15 días, que hoy la directora de ese colegio me ha dicho, yo quiero el año que viene una profesora de oratoria con IA, quiero una profesora de inglés con IA, y claro, como tú bien decías, Inés, tiene un costo, me encantaría poder regalárselo y que tengan una profesora con IA todo el año. Mi objetivo con esa escuela era marcar un antecedente porque estaba con mucha rabia de lo que estaba viendo en los medios de comunicación con respecto a las políticas públicas que se están dando en nuestro continente, donde se está hablando en países de que hay que estudiar más horas, como en el caso de México, se está hablando de que el celular tiene que prohibirse en las aulas, se está hablando de que los profesores no están recibiendo una buena paga, que las instituciones educativas están cayendo a pedazos en muchos países, que los chicos están yendo con revólveres, como el caso de la semana pasada, una chica en Argentina que quería matar a la profesora y fue con un revólver a la sala. ¿Por qué? Porque no les están dando una contención emocional en los colegios. Porque si vemos todavía en pleno siglo XXI casos de bullying en la escuela, significa que no hay una contención emocional, ni en las casas y mucho menos en las escuelas. Es por eso que vemos cada vez un índice de violencia más alto y un índice de falta de adaptación social y de aislamiento social, que mucho tiene que ver esta cuestión de, bueno, si estamos usando el celular, nosotros como docentes debemos de inspirar a que los jóvenes hablen más. Me ha pasado ir a colegios en América Latina y hacerles un ejercicio que lo puedo poner de ejemplo, los hacía poner en círculo a los chicos y les decía, bueno, ¿quién de ustedes es pareja? ¿No? Y todos se reían. ¿O quién de ustedes le gustaría decirle a otra persona que le gusta? Hagamos este ejercicio. Entonces se levantaban algunos chicos que eran los que más tenían, digamos, desarrollada la parte comunicacional y emocional, y decía, bueno, a mí me gusta Carla. A ver, ¿te gusta Carla? Quiero que le digas a Carla, ¿qué es lo que te gusta de Carla? ¿Por qué te gusta Carla? Y no vas a tener el celular para mandarle un emoticón con la carita sonriente o con el corazoncito, no, le vas a tener que explicar con palabras por qué te gusta. Y le costaba a esos chicos expresar. ¿Por qué? Porque no se está entrenando la parte de expresión que es tan importante, no solamente la expresión corporal, sino la expresión por las palabras. ¿Y por qué? Porque cada vez se lee menos, cada vez los emoticones reemplazan el vocabulario y ahora sí estamos viendo que encima vas a tener algo que te va a decir, no le sé decir nada a Carla, entonces le voy a poner, quiero que me armes una carta de amor a una compañera que se llama Carla, entonces te va a tirar la carta y ahí va a perder ese ser humano esa posibilidad de imaginar cómo sería lo que le quisiera decir a Carla y si la tiene enfrente, ¿qué le podría decir? ¿Cómo la podría conquistar? Pero no por chat GPT y no por emoticones, sino qué le nace del corazón decirle. Y eso es lo que estamos perdiendo y es ahí donde tenemos que revalidar el valor humano que cada uno de nosotros tiene, porque si no nos damos cuenta de eso que estamos perdiendo, no estamos entendiendo hacia dónde va la humanidad. Y la pregunta es, ¿cuán humanos vamos a ser en 10 años? Mm. Porque el tema es, no se trata de ver la inteligencia humana con la inteligencia artificial, sino cuán humanos vamos a seguir siendo en 5 años, en un mundo donde se está celebrando la muerte de una persona que murió en Estados Unidos la semana pasada, independientemente de la ideología política, es un ser humano. No se puede decir estoy feliz que lo hayan matado. O sea, ese nivel de cinismo que se está viendo, ese nivel de odio que se ve, es parte de una cosa que no estamos entendiendo. Somos seres humanos y si entre nosotros nos enemistamos, nos odiamos
y no trabajamos en cooperación, no estamos entendiendo de que somos seres humanos y que todos estamos en una comunidad que es el planeta Tierra, y que si mañana vienen los extraterrestres o las inteligencias artificiales se corporalizan, no le echemos la culpa si toman el control de la humanidad, porque es como diría el Martín Fierro en Argentina, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, y eso es lo que está pasando en la humanidad. Nos estamos peleando por religión, nos estamos peleando por política, nos estamos peleando por falta de adaptación en entender lo diferente, y nos estamos olvidando de que detrás de eso, detrás de esa ideología, detrás de ese pensamiento y esa programación mental que cada uno tiene, hay un humano atrás. Y eso es lo que no se puede perder. Y lo estamos perdiendo. Y esa es la peor de las batallas que podemos perder. No si la IA toma conciencia, no si vienen los extraterrestres mañana, sino de que estamos olvidándonos que no somos seres humanos y que debemos de ser mejores seres humanos para dejar un legado que sea que la humanidad siga siendo humana. Y si viene lo tecnológico que acompaña al humano, pero que el humano no deje de existir. Pero eso, si vemos este mundo que estamos viviendo ahora, donde estamos poniendo cada vez más fronteras con barreras que hace que el otro es extranjero y es un enemigo, ¿qué está pasando? Y si no nos damos cuenta de eso, bueno, la tecnología lo que va a hacer va a intensificar mucho más eso, mucho más el odio, mucho más la división, mucho más todas las diferencias, y no lo que nos hace que seamos parecidos, sino las diferencias. Eso se va a intensificar. Y es por eso que en este caso en la educación, lo de SOE tuvo ese propósito, y ojalá que, como bien dijiste, sea un faro de luz, porque el antecedente ya quedó, ya nadie puede decir, en América Latina no se probó la inteligencia artificial en una escuela, se probó con una profesora creada con inteligencia artificial y casi 300 personas dijeron nos encantó. Entonces, hagamos algo, si nos encantó, veamos que hay 26 soluciones con inteligencia artificial que andan dando vuelta en América Latina, que son ideas o proyectos que no cuentan con financiamiento, financiémoslos, porque ese es el futuro que hoy no es futuro, hoy es el presente, y ya se demostró que funciona. Entonces vayamos a las personas que están teniendo estas iniciativas en los distintos países, en Perú, en Brasil, en México, en Argentina también hay algunas, y veamos cómo desde el lugar que se podría financiar para que tomen más fuerza, porque el cambio no va a venir por una persona, el cambio va a venir cuando todos trabajemos de forma conjunta. Qué bonito y qué interesante lo que planteas. A ver, en el sentido como de cuál es la oportunidad que podemos tener como sociedad, como seres humanos, al mirar que a lo mejor esta nueva revolución ya tecnológica, pensando un poco en la trazabilidad de las revoluciones industriales, donde desde la primera los intelectuales comenzaron a decir que el espacio, el tiempo libre que teníamos los humanos para poder hacer otras cosas, bueno, o lo que ocupábamos de tiempo para producir de forma mucho más mecánica, con la irrupción de las nuevas tecnologías de aquel entonces íbamos a tener una brecha importante para acercarnos a algunas cosas que tienen que ver más con las condiciones humanas, artes liberales, etcétera, y no sucedió. No sucedió ni después de la primera, ni la segunda, ni la tercera, y creo que tampoco está sucediendo tanto en la cuarta revolución industrial. Sin embargo, eso es algo que no surge a partir de que la revolución industrial o revolución tecnológica en sí lo imponga, sino que más bien es una determinación de las mismas personas de qué es lo que vamos a hacer con ese tiempo libre, si realmente vamos a ocupar ese tiempo para tal vez, no sé, ver más televisión, ver más series o en el fondo dedicarnos a un desarrollo más bien espiritual, dar ese espacio a las cosas que tienen que ver con lo humano, como decía yo, de realmente acercarnos nuevamente a la creatividad, a las artes más liberales, la retórica, aprender filosofía, cosas que realmente nos vayan ayudando a nuestro desarrollo y que en el fondo hoy día que tenemos una tecnología extraordinaria con una capacidad enorme de ayudarnos a acelerar ese proceso de evolución que tanto necesitamos, pues realmente se pueda materializar, se pueda hacer tangible y particularmente que llegue a nuestros países y que no nos toque seguir viendo, como bien tú señalabas, Cris,
personas que se alegren de que asesinan a otro por pensar diferente, porque eso de pensar distinto es una cosa que termina siendo una virtud, porque gracias a que somos todos diferentes también tenemos la capacidad de servir a otros con nuestros propios dones y poder aportar a que nuestro desarrollo, no solamente humano, económico, sino que en todo ámbito sea mucho más fructífero. Así que resuena muy bien con respecto al espíritu que nosotros queremos seguir, que es potenciar las habilidades de las personas, que esas habilidades hoy día en esta revolución tecnológica que tenemos en curso se vean multiplicadas exponencialmente y que todo eso esté al servicio del desarrollo de nuestros países. Así que te agradezco muchísimo, pero antes de despedirnos me gustaría saber algo que yo creo que es muy importante, que ojalá nos puedas comentar que tiene que ver con la visión tuya y de cómo te gustaría a ti ser recordado, cuál es tu legado, que en el fondo es como el motor, ¿cierto? Ojalá fuese de todas las personas, pero sí de cada vez más gente que está teniendo una acción mucho más visible en términos sociales, donde tiene un propósito de vida que va más allá de lo material, de lo tangible, sino que más bien trascendental. Entonces, que nos cuentes un poco eso de cuál es tu legado y cómo te gustaría ser recordado una vez que ya Chris no esté en este mundo físico, probablemente virtual va a continuar, pero en lo físico, cuéntanos un poco, Chris. Bueno, básicamente con la frase que me gusta, ¿no? Es inspirar antes que educar y que eso sirva como para que otros o otros lo tomen como bandera para hacer lo mismo. Creo que de eso se trata, ¿no? Uno tiene que mostrar con el ejemplo qué es lo que los demás deben hacer, cuál es el debido camino y algunos lo van a tomar porque necesitan por ahí tomar referentes y si uno se convierte en referente, bueno, que ese referente haga esto, ¿no? Que realmente inspire o motive o genere un cambio para que otros que no saben a qué referente tomar te elijan a ti y sigan con tu camino. Y en ese aspecto eso es lo que quisiera conseguir, que si no tengo la oportunidad de continuar con la visión que quiero lograr de aquí a los próximos 100 años, alguien lo continúe o algunos lo continúen con esa visión, ¿no? De decir, bueno, inspiremos, hagamos un mundo cada vez mejor, porque creo que la esperanza es una realidad, es lo que a mí me levanta todas las mañanas. Si no tuviese esperanza, creo que no estaría haciendo lo que estoy haciendo, aunque a veces me desanime un poco lo que veo. Trato de no ver muchas noticias y de solamente tener información de mi área, pero cuando veo un poquito el día a día de lo que se habla en los medios de comunicación, y la verdad que te bajonea bastante, ¿no? Ver todas estas cuestiones, ¿no? Los odios, las diferencias, las ideologías, eh, y la verdad que me molesta muchísimo que tengamos un mundo así, pero a su vez digo, bueno, podemos, los que estamos tratando de dejar una semilla, digamos, de cosas positivas, seguir germinando esa semilla. Yo, digamos, puedo decir ahora que esa semilla que puse ahí en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en algún momento va a florecer porque está puesta. Aún me falta ir a visitar a esos chicos que no los pude ver todavía, pero que los quiero ver cuando regrese de Costa Rica. Voy a poder, digamos, verlos y agradecerles por haber hecho la experiencia y justamente que ellos no se queden con esa experiencia, que la comenten con sus amigos y sus amigos la comenten con otros amigos y que eso continúe. Y ese es un poquito el objetivo, ¿no? De que si debiera de partir, que se me recuerde con esa idea, ¿no? De que inspirar vale más que educar y que podemos ser mejores seres humanos porque todos los días nos levantamos con la esperanza de que va a ser un mejor mañana. Muchas gracias, Chris. Preciosas tus palabras y tu reflexión, totalmente compartido. Así que nada, ya nos queda muy poco tiempo para que nos veamos en Roma. Desearte la mejor de las suertes, que te vaya muy bien, porque entiendo que ya estás con las maletas prácticamente listas, pues te vas a una nueva conferencia. Tú recorres mucho Hispanoamérica y haces un trabajo muy potente dentro de nuestros países, así que desearte lo mejor, que siga avanzando tu proyecto, que la conexión entre lo humano y lo tecnológico, que fundamentalmente es lo que más distingue tu marca personal, siga creciendo y encantada de tenerte próximamente en Roma y principalmente tenerte dentro de nuestro círculo de amistades de AFIDE. Así que te envío un abrazo grande, muchas gracias por este tiempo de haber compartido contigo y eso, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.